Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, chicos. Bueno, les comentaba el día de ayer que hoy vamos a resolver un problema, o mejor dicho, voy a resolver un problema donde les voy a mostrar los 3 balances que podemos hacer para resolver esta parte del curso, ¿sale? El primer balance que voy a hacer es el que llaman balance molecular. Es el que hemos estado haciendo a lo largo de los problemas. En segundo lugar, voy a resolver este mismo problema por avance de reacción, ¿sale? Y en último lugar, se resolverá este mismo problema, pero utilizando balances atómicos, ¿ok? Se los muestro para que ustedes elijan cuál es el más sencillo desde su punto de vista y lo utilicen para resolver los problemas, ¿ok? Todos estos balances convergen en el mismo resultado siempre y cuando consideremos la información de forma adecuada, la interpretemos bien y planteemos esas ecuaciones de balance de forma correcta. Entonces, en este problema nos hablan de la combustión del metano con oxígeno. Seguimos trabajando en estado estacionario y a partir de esta reacción se producen 2 productos. CO más agua en la reacción 1 y CO2 más agua en la reacción 2. ¿Ok? Nos hablan de la alimentación de metano, oxígeno y nitrógeno, todo esto en términos de moles. Nos hablan de conversión de metano y viene una de las relaciones que cuesta mucho interpretar. Nos hablan de la corriente de salida que contiene 8 mol de CO2 por mol de CO. Y como les decía, este problema se va a resolver por balance molecular, avance de reacción y en último por balance atómico. Entonces, primer paso, debo revisar que mis reacciones químicas estén balanceadas. ¿Cómo las balanceo? Tengo carbón, hidrógeno y oxígeno. ¿Sale? Esto lo voy a hacer primero para la reacción 1. Lado izquierdo tengo reactivos. Lado derecho de la flecha tengo productos. La misma cantidad de carbón en reactivos tiene que ser igual a la misma cantidad de carbono en productos. En este momento tengo un carbono en reactivos, tengo 1 en productos. Hidrógenos, tengo 4 en reactivos, tengo solo 2 en productos. Oxígenos, 2 en reactivos, 2 en productos. El problema es que el hidrógeno no está balanceado. Eso quiere decir que me hacen falta 2 hidrógenos en el lado de productos. Debo poner un 2 aquí para que 2 por 2 tenga 4. ¿Sale? Está balanceado el hidrógeno, pero al colocar ese 2, automáticamente cambié la cantidad de oxígeno. Tengo ahora 3 oxígenos en productos y solamente 2 en reactivos. ¿Cómo lo resuelvo? Con un 3 medios. ¿Sale? Si no les gusta trabajar con fracciones, multipliquen toda la ecuación por 2 y problema resuelto. Pero si no tienen problema de manejar fracciones, entonces esto queda balanceado. Carbonos, hidrógenos y oxígenos, hay la misma cantidad en reactivos que en productos. Lo mismo que hice ahorita, tengo que hacerlo, pero ahora para la reacción 2.
reacción 2, debo determinar carbones, hidrógenos y oxígenos, tanto de reactivos como de productos. Inicialmente tengo un carbón en reactivos y uno en productos. Hidrógenos tengo 4 en reactivos, solamente 2 en productos. Eso quiere decir que necesito colocar un 2 aquí para tener 4 hidrógenos. Y en la parte de oxígenos tengo 2 en reactivos, pero tengo 2 aquí y 2 acá. Es decir, tengo 4 oxígenos en productos. El problema se resuelve poniendo un 2 aquí para terminar con 4 oxígenos en reactivos y productos. Y de esta forma queda completamente balanceada mi ecuación 2. Primer paso cumplido. Las reacciones químicas están balanceadas. Segundo paso, debo construir mi diagrama de bloques para identificar la información que me dan y para saber qué me piden calcular. Estamos hablando solamente de una etapa, que es el reactor. En este reactor tengo una alimentación que contiene 7.80% mol de metano, 19.4% mol de oxígeno y 72.8 mol de nitrógeno. Me hablan de conversión de metano de 90%. Y el gas que sale del reactor contiene 8 mol de CO2 por mol de CO. Esa es la única información que me dan con respecto a la corriente de salida. Pero yo sé que en esta reacción se está generando CO, CO2 y agua. Esos son los productos de reacción. Como se están generando, obviamente tienen que salir en la corriente 2. Respecto a los reactivos alimentados, me están dando una conversión del 90%. Significa que el metano no se utilizó completamente en esta reacción, por lo tanto, hay una parte de metano que va a salir en la corriente 2. Generalmente nos dan conversión del reactivo limitante. Eso significa que el oxígeno y el nitrógeno están en exceso. Por lo tanto, tienen que salir en la corriente 2. Adicionalmente, el nitrógeno no es utilizado en ninguna de las dos reacciones. En ninguna parte de R1 y R2 aparece nitrógeno. Eso quiere decir que la cantidad de nitrógeno alimentado es exactamente la cantidad de nitrógeno que va a salir. Para el nitrógeno se cumple que la entrada es igual a la salida, porque no se utiliza en ninguna reacción para producir absolutamente nada. Listo, segundo paso completo. Diagrama del proceso con la información ubicada. Y de hecho hemos analizado qué estaría saliendo en la corriente 2 con respecto a los reactivos y hemos explicado por qué saldría metano, por qué saldría oxígeno y por qué saldría nitrógeno. Tercer paso, ¿qué me están pidiendo calcular? Inciso A, balance molecular.
es el que hemos estado utilizando. Inciso B, determinar, de hecho, lo que me están pidiendo es la composición molar de la corriente de producto usado, ¿sale? Entonces me están pidiendo los moles de CO, CO2, agua, metano, oxígeno y nitrógeno. Todos los moles que están saliendo aquí de estos productos y reactivos es lo que yo debo determinar a través de balance molecular, avance de reacción y usando balance atómico. ¿Ok? Tercer punto, cumplido. Ya sé que me están pidiendo calcular y me están pidiendo hacerlo a través de tres formas de balance distintas. Muy bien. Lo primero que hago es nuevamente analizar los datos que me dan en el problema. Ya les decía que conversión significa la cantidad de, en este caso, metano que se utilizó en la reacción para producir CO2. Y fue el 90%. Eso quiere decir que hay un 10% correspondiente al metano que no reaccionó. Si es metano que no reaccionó, eso saldría en la corriente 2. Es decir, los moles de metano que no reaccionaron son el 10% de lo que yo alimenté a este sistema. El 10% de los moles de metano alimentados a este sistema. Esto es 0.1 por fracción mol de metano en 1 por moles en 1. Regreso al problema. Lo vuelvo a leer. Se quema metano con aire en un reactor de combustión continua en estado estacionario, obteniéndose una mezcla de monóxido y dióxido de carbono más agua. Las reacciones son las que se muestran. La alimentación del reactor contiene metano, oxígeno y nitrógeno, todos estos en % mol. El porcentaje de conversión de metano es 90% y el gas que sale en la corriente tiene una relación de 8 mol de CO2 por mol de CO. Calcule la composición molar de la corriente de productos usando balance molecular, avance de reacción y balance atómico. En ningún punto me están dando corriente total 1 o corriente total 2. Y lo primero que noto aquí es que la necesito para determinar cuánto metano no reaccionó. En este caso, yo puedo establecer una base de cálculo de los moles alimentados. Estableciendo esta base de cálculo, me va a permitir calcular esos moles de CH4 que no reaccionaron. Como 0.1, la fracción mol de metano es 0.0780 y corriente 1 son los 100 moles que acabo de establecer.
Esto de aquí me da igual a 0.78 mol. Entonces, esta cantidad de metano que no reacciona es básicamente el metano que saldría en la corriente 2. Entonces, con solo analizar conversión, sé cuánto de ese reactivo no se utilizó, no se consumió, y por lo tanto estaría soliendo con el resto de componentes en 2. Respecto al nitrógeno, ya mencioné que el nitrógeno no se utiliza en ninguna de las reacciones. En ninguna de ellas aparece nitrógeno. Si yo analizo el nitrógeno con la ecuación de balance completa, es una entrada, es una salida, pero no es ni un producto, no se forma en ninguna reacción, ni tampoco se consume porque no es ningún reactivo necesario para producir CO y CO2. Para el nitrógeno se cumple que la entrada es igual a la salida. Esto sucede cuando hablamos de inertes, sustancias o gases que están presentes en el sistema, pero que no se utilizan en ninguna reacción. Por lo tanto, la cantidad de este que entra al sistema es la misma cantidad que va a salir. La entrada, sabemos que son moles de nitrógeno en 1, la salida, moles de nitrógeno en 2. Es decir, fracción mol de nitrógeno en 1 por corriente 1. Fracción mol de nitrógeno es 0.728 por mi base de cálculo que establecí de 100 mol. Entonces, la cantidad de nitrógeno que está saliendo son 72.8 mol. Es decir, la misma que entró al sistema. Con solo el análisis de conversión y con analizar las reacciones químicas, ya determiné 2 salidas de este sistema. Nitrógeno y metano. Me hace falta determinar CO, CO2, agua y oxígeno. Voy a empezar por el CO y el CO2. ¿Por qué? Porque aquí hay una relación que los involucra. Y recuerden que para obtener posteriormente el balance del agua o del oxígeno, yo puedo relacionar estos, el agua y el oxígeno, con CO2 y CO. ¿Sale? El oxígeno está presente en ambas reacciones, entonces podría relacionarlo con CO o CO2 en algún momento. Y lo mismo con el agua. El agua está en ambas reacciones. Entonces, lo puedo relacionar con CO, con CO2. Y no recomendaría hacerlo con oxígeno ni metano, porque estos aparecen en ambas reacciones. Entonces, lo más conveniente es que cuando llegue a plantear balance de oxígeno, lo relacione con el CO en su reacción 1 y con el CO2 en la reacción 2. Y lo mismo para el agua. Por lo tanto, comienzo con estos balances de CO y CO2 para poder resolver el problema. Antes de continuar,
¿Ya copiaron el diagrama? ¿Tomaron una impresión de pantalla para las ecuaciones y el diagrama? Para que no se pierdan con la explicación. Sí, Ok, sí, entonces, Miss. perfecto. Continúo entonces. Entonces, comienzo a plantear el balance del CO. En balance molecular, hablamos del compuesto monóxido de carbono. Aplicamos la ecuación de balance completa y analizamos entradas y salidas en términos del diagrama y producción y consumo en términos de las reacciones químicas. El monóxido de carbono no es una entrada al reactor, yo no lo alimento en la corriente 1, pero sí es una salida que está presente en la corriente 2 y es un producto que se genera en la reacción 1. Sin embargo, no se consume, no es un reactivo en ninguna de las dos reacciones que tengo. Entonces, para el CO, me queda que la salida es igual a lo que se produce. La salida son los moles de CO en la corriente 2 y la producción es básicamente cuánto CO se está formando en la reacción 1. Con la información que tengo en este momento, no me es posible determinar cuánto CO se está produciendo y, por lo tanto, está saliendo en la corriente 2. Entonces, paso al siguiente balance. El siguiente balance va a ser el CO2. Estamos en balance molecular, hablo del compuesto dióxido de carbono y aplico ecuación de balance completa. El dióxido de carbono no lo alimento yo al reactor, pero sale de este porque se produce en la reacción 2. Pero de igual forma no es un reactivo en ninguna de mis dos reacciones químicas. Por lo tanto, mi balance molecular para el dióxido de carbono queda que la salida es igual a la producción. La salida son moles de CO2 en la corriente 2 y la producción de este la tengo en la reacción 2. Pero adicionalmente tengo un dato que me dice que 8 mol de CO2 por 1 mol de CO es lo que está saliendo en la corriente 2 de este reactor. ¿Cómo voy a interpretar esa relación? Lo que me están diciendo aquí es que tengo 8 veces más de CO2 con respecto al CO. Es decir, los moles de CO2 producidos y que por tanto salen en la corriente 2 son 8 veces los moles de CO, ¿sale? Esto es lo mismo que decir 8 moles de CO por 1 mol de CO. Tengo mucha mayor cantidad de CO2 produciéndose
que la cantidad de CO que produzco. Entonces, eso en términos de balance es esto de aquí. Produzco 8 veces más CO2 con respecto a los moles de CO que se produjeron en la reacción 1. Sin embargo, con la información que dispongo, porque recordemos, solamente sé la cantidad de metano y solamente sé la cantidad de nitrógeno. Pero con esa información, en este momento, no podríamos determinar cuánto CO o CO2 se está produciendo. Pero yo sé que para producir CO y CO2 se van a formar a partir del metano, del CH4. Por lo tanto, el balance que planteo a continuación es precisamente el balance molecular del CH4. A partir de este, porque es el que contiene el carbono, es que yo formo el monóxido y el dióxido de carbono. Aplicamos ecuación de balance completo. Entradas menos salidas más producción menos consumo es igual a 0. El metano lo estoy alimentando al reactor. A partir de la conversión, yo sé que hay una cantidad de metano que no reaccionó y que por lo tanto va a salir del reactor. No es un producto, no se forma en ninguna de mis reacciones, no está al lado derecho de la flecha de reacción, pero sí se ubica del lado izquierdo en el lado de reactivos. Lo estoy consumiendo para producir CO y CO2. Entonces, el balance molecular para el metano queda que la entrada es igual a la salida más el consumo. Término de entrada, moles de CH4 en 1. Término de salida, moles de CH4 en 2. Más término de consumo. El CH4 se está consumiendo tanto en la reacción 1 como en la reacción 2. Por lo tanto, voy a tener 2 términos de consumo de metano por parte de la reacción 1 y el otro término de consumo por parte de la reacción 2. Analizando cada uno de estos términos que acabo de escribir, yo conozco los moles de CH4 alimentados porque son fracción mol de CH4 en 1 por corriente 1. Eso es información que yo conozco. También conozco los moles de CH4 en 2 a través de conversión. Eso me permite determinar cuánto metano no reaccionó y por tanto sale en la corriente 2. Entonces, este dato ya también lo conozco. Los que no conozco en este momento son estos términos de consumo, tanto para la reacción 1 como para la reacción 2. Pero los puedo relacionar con un producto generado en cada una de las reacciones o con un reactivo presente en reacción 1 o en reacción 2, respectivamente. Ya les había mencionado, me conviene, voy de regreso a la reacción,
me conviene relacionar el metano de la reacción 1 con el CO y el metano que se consume en la reacción 2 con el CO2. Eso es lo que me conviene, porque no aparecen en ninguna otra reacción, a diferencia del agua y a diferencia del oxígeno. Aunado a que yo no conozco nada en este momento del agua o del oxígeno. Tampoco me dan relación o información al respecto. Entonces, lo tengo que relacionar con información que se me da en el problema para lograr resolverlo. Empecemos con consumo de metano en la reacción 1. Yo lo voy a relacionar con la producción de CO en esta misma reacción. Y al establecer estas relaciones, dado que toda la base de cálculo del problema está en moles, utilizo coeficientes estequiométricos del metano en la reacción 1 y el coeficiente estequiométrico del monóxido de carbono también en la reacción 1. 1 entre 1 me va a quedar solamente el término de producción de CO en la reacción 1. Observen que este término aparece aquí arriba y son básicamente los moles de CO2 que salen del reactor. Ahorita lo vamos a sustituir en la ecuación de aquí. Pero antes necesito determinar el consumo de metano en la reacción 2. Y esto lo hago a través de la producción del dióxido de carbono en esta reacción. Dado que toda la base de cálculo está en moles, utilizo coeficientes estequiométricos del metano y del CO2. Todo esto en la reacción 2. Nuevamente, me va a quedar solamente el término de producción de CO2 en la reacción 2. Y este término ya también fue previamente definido como los moles de CO2 que salen del reactor, como 8 veces los moles de CO que se produjeron y que están saliendo en esta corriente 2. Es decir, fracción mol de metano 0.078 por 100 mol. Esto es metano alimentado. Metano que sale en la corriente 2 son los moles de metano que no reaccionaron. Y término de consumo de metano en la reacción 1 está en términos de la producción de CO. Y el consumo de metano en la reacción 2 está en términos de la producción del dióxido de carbono en la reacción 2. Regresamos a la sesión para continuar, de favor. Sí, maestra.
Recording in progress. Entonces, solamente sustituí solamente he sustituido el término de consumo de metano en la reacción 1 y 2 como la producción de CO y CO2. Pero sabemos que por el balance de CO, el término de producción de CO en la reacción 1 son los moles de CO que salen. Entonces, esto menos esto da 7.02 mol, que es igual a, esto dijimos, son los moles de CO que salen en 2. Y por el balance del CO2, yo sé que la cantidad producida de este son 8 veces los moles de CO que salen en la corriente 2. Entonces, más 8 moles de CO que salen en la corriente 2. Estos son términos comunes, 9 moles de CO en 2. Simplemente despejamos moles de CO en 2 igual a 7.02 mol entre 9. Eso da 0.78 mol. ¿Sale? Estos son los moles de CO que se están produciendo. Es más, para que no se pierdan, vamos a hacer la tabla de especies que están saliendo, ¿sale? La voy a poner aquí arriba. Ahorita, sí, permítame ahorita, Jacqueline, ahorita le doy la palabra. Entonces, los componentes, tenemos el CH4, el O2, el nitrógeno. Estos serían los, por parte de reactivos. Y adicionalmente tenemos CO, CO2 y agua como productos. Y todos estos estarían saliendo como moles de I. Ya sabemos que I denota al metano o al oxígeno o al nitrógeno, es un indicador genérico. Entonces son los moles de I en la corriente 2. El metano son los moles que no reaccionan. El nitrógeno ya lo determinamos, 72.8. La cantidad que entra es la misma que sale para el nitrógeno. Y ahorita acabamos de determinar el CO. Para el CO fueron 0.78 moles lo que está saliendo. ¿Ok? Ahora sí, adelante, Jacqueline. Jacqueline Dalet, me parece. Sí, hasta abajo, nada más no entendí dónde salía el 9. Ah, muy fácil. Usted tiene aquí un 1
factoriza 8 más 1. Gracias. ¿Sale? Acuérdense de sus clases de matemáticas. Perfecto. Entonces, hasta el momento llevo determinados 2 reactivos, un producto. Pero con ese producto que acabo de determinar, automáticamente puedo regresar aquí a esta expresión y determinar los moles de CO2 que están saliendo. Entonces, básicamente es de la relación moles de CO2 que salen o que se producen según su balance, son 8 veces los moles de CO, que es precisamente lo que acabo de determinar. 8 por 0.78 mol me da 6.24. ¿Sale? Entonces, automáticamente, al determinar cuánto CO, cuánto monóxido de carbono se produce, determino cuánto CO2 voy a tener. Regreso a mi tabla y estoy produciendo 6.24 mol de CO2. Perfecto, ya solo me falta un reactivo y un producto. Voy de regreso. Aquí ya sería indistinto si determino primero el oxígeno o si determino primero el agua. ¿Sale? Entonces vamos a hacerlo para el agua. Estamos en balance molecular. Analizo la ecuación completa de balance en términos del agua. El agua es claro que no la estoy alimentando al reactor, pero sí sale porque es un producto de reacción. Y en ninguna de mis 2 reacciones se utiliza como reactivo. Es decir, para el agua, mi balance queda que la salida es igual a la producción. La salida son los moles de agua en la corriente 2 y la producción va a estar en términos de lo que se produce de agua en la reacción 1 y lo que se produce de agua en la reacción 2. Voy a tener 2 términos de producción. Uno para la reacción 1 y otro correspondiente al agua que se genera en la reacción 2. Entonces, lo que me piden determinar es precisamente esto y lo voy a hacer a través de la información que ya conozco. Voy a continuar trabajando con el CO para la reacción 1 y el CO2 para la reacción 2. ¿Por qué? Voy de nuevo a la reacción. Porque estoy ahora enfocada en sacar el balance de agua. Pero si yo lo hago en términos de oxígeno, para empezar, no conozco nada y aparece el oxígeno en ambas reacciones. Y del metano, conozco el alimentado y lo que no reacciona, pero no sé cuánto se consume en cada reacción. Entonces, lo más fácil es trabajar con la producción de CO, que ya la conozco, y la producción de CO2, que ya también la determiné. Son esos moles de salida de estas especies en la corriente 2. Entonces, yo
relaciono la producción de agua en la reacción 1 con la producción de CO por sus correspondientes coeficientes estequiométricos. Para el caso del agua fueron 2. Para el CO es de 1. Más, para determinar cuánta agua se produce en la reacción 2, lo hago mediante el dióxido de carbono con sus respectivos coeficientes para el agua en la reacción 2. Y el coeficiente de el CO2 en la reacción 2. Estos ya los conocemos, los calculamos anteriormente y fue 0.78 mol de CO por 2 mol de agua entre 1 mol de CO. Y la cantidad de CO2 producido fueron 6.24 mol por los correspondientes coeficientes. Entonces, simplemente multiplico cada término por 2, lo divido entre 1, lo sumo y me da una producción de agua o una salida de agua, que es lo mismo, de 14. Estamos produciendo 14 mol de agua, que son los que están saliendo precisamente del reactor en la corriente 2. Entonces, regreso a mi tabla y tengo una salida de 14 mol para el agua. Por último, me falta determinar el oxígeno. El oxígeno, estamos analizando la ecuación de balance completa, entradas menos salidas, más producción menos consumo, igual a 0. El oxígeno es una alimentación, yo lo introduzco en la corriente 1. De igual forma, sale del reactor, porque ya dijimos la conversión de metano es del 90%, considerando que metano es el reactivo limitante, el oxígeno sería en exceso, y dado que hay un 10% de metano que no reaccionó, pues va a salir esta cantidad de oxígeno, ¿sale? No se va a consumir completamente. El oxígeno no es un producto, no lo formo en ninguna de las dos reacciones, pero sí lo consumo. De hecho, lo consumo en ambas. Entonces, el balance molecular del oxígeno queda que la entrada es igual a salida más consumo. Término de entrada, moles de oxígeno en 1. Término de salida, moles de oxígeno en corriente 2. Y término de consumo, tengo tanto en la reacción 1 como en la reacción 2. Nuevamente lo voy a relacionar con CO y CO2. Ya expliqué las razones de por qué siempre elijo estos y no el agua o el metano para resolver este balance. Entonces, moles de oxígeno alimentados los conocemos. De hecho, aquí me conviene directamente despejar la salida. Los alimentados son moles de oxígeno en 1 por corriente 1 menos
consumo de oxígeno. Y ahora sí. Moles de oxígeno en 2 son igual a fracción mol de oxígeno por corriente 1 menos el término de consumo de oxígeno en la reacción 1 va a ir en función de el CO por los coeficientes estequiométricos que fueron 3 medios de oxígeno entre 1 mol de CO. Esto más el término de consumo de oxígeno en la reacción 2 se relaciona con la producción del dióxido de carbono en la reacción 2 por la relación de sus coeficientes. Para el oxígeno fueron 2 y para el CO2 es 1. Entonces voy a sustituir los datos. Moles de oxígeno. La fracción mol de oxígeno dijimos que era 0.194 por 100 mol que yo establecí como base de cálculo, menos la producción de CO en reacción 1, 0.78 por 3 medios en 1 de CO, más 6.24 mol por 2 del oxígeno entre 1 de CO2. Y con esto determino que los moles de oxígeno que salen son de 5.75 mol. Listo. Voy a mi tabla y completo la información. De oxígeno está saliendo 5.75 mol. Eso quiere decir que ya tengo todos los moles de salida. Y regresemos aquí. Composición molar de la corriente de producto. Usando, ok, ¿vale? Entonces, ya determiné cada uno de los moles de reactivos y productos presentes en la corriente 2. ¿Dudas? ¿Comentarios? Maestra, yo tengo una duda. Cuando calculó los moles, creo que de CO, Ajá. ahí tantito, ahí nosotros pusimos que era... Ah, ok, sí. Es que me había confundido porque me había quedado que los 8 moles eran de CO2 y cuando usted calculó los de CO, los ocupó y fue cuando los abrevió y fue cuando quedaron los 9. Pero ya me quedó claro. Ok, vale. ¿Alguien más tiene dudas con el balance molecular? Profesora, yo tengo una duda ¿Sí? sobre cómo relaciona las cantidades. No entiendo si es de forma aleatoria o en qué se basa para hacer las relaciones. Lo vuelvo a repetir, ¿sale? Comencé por plantear balances de CO y CO2 porque ya había utilizado el dato de conversión. Ya habíamos analizado el caso del nitrógeno, que como no aparece ninguna de las reacciones, no participa, lo que entra es igual a lo que sale.
Y me quedaba por aquí esta relación de CO2 con respecto a CO. Entonces, para tratar de utilizar esa información, lo primero que hice fue plantear balances de CO y CO2, ¿sale? Después de ahí, me pregunto, ¿de dónde se formaría el CO y el CO2? Pues a partir del CH4, porque ahí está presente el carbón, que es lo que necesito, o uno de los componentes que necesito para producir el monóxido y el dióxido de carbono. Entonces, por eso, el siguiente paso fue plantear el balance del metano, ¿sale? ¿Para qué? Para que pudiera relacionar el metano con el CO y el CO2, tratando de buscar utilizar esa relación que me dieron de 8 moles de CO2 por cada mol de CO, lo que me permitió generar solo una ecuación con una sola incógnita, los moles de CO que estaban saliendo en la corriente 2. Y a partir de ahí me permitió determinar cuánto dióxido de carbono se producía y por consiguiente sale en la corriente 2. Y en función de estos dos, pude calcular todas las demás cantidades de agua y oxígeno que salen del sistema. Entonces, el objetivo siempre es analizar la información que tengo de entrada en el problema, en este caso, esta relación, y analizar las reacciones, ¿sale? Como les dije, para que se forme el CO y el CO2, parto del CH4, que es información importante que me dieron porque me dan conversión de este. Entonces, aquí el objetivo es que ustedes analicen la información, con base en la información que se les da, traten de relacionarla, metano con CO, CO2, para de esta forma poder resolver el problema, ¿sale? Aquí la cuestión más difícil es analizar la información y con base en eso plantear la solución, ¿vale? No sé si quedó claro cuál fue mi razonamiento para resolver este problema. Sí, quedó un poco más claro. Ahí cuando te da la conversión del metano del 90%, si no te diera ese dato, Ajá. uno podría asumir que entonces el metano se consume totalmente. Sí, pudiera ser una suposición. Siempre y cuando me dijeran que el metano es el reactivo limitante en el texto, ¿sale? Porque si no me dicen en el texto nada de reactivo limitante o reactivo en exceso, ¿cómo elijo qué es el metano? ¿Cómo lo sabría? No tengo forma de saberlo. Tendría que primero determinar reactivo limitante y en exceso para después suponer que ese reactivo limitante se consume completamente. Sí, Ok. sí, ¿vale? Sí, sí. Gracias. Sí. Ok, ¿más dudas de este balance molecular? Maestro, no es duda, pero quería ver si le podría bajar tantito Sí, para claro. terminar de copiar, por favor. Hasta el último. Voy. Ahí está. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Voy a hacer el balance. Profesora, Mande. pues yo tengo una pregunta.
Aquí ¿sí? cómo sabemos cuál era el reactivo limitante y cuál era el en exceso. Ah, normalmente cuando nos dan conversión, nos la dan con respecto al reactivo limitante. Entonces, al decirme que hay una conversión de metano del 90%, asumo que el metano es el reactivo limitante, Gracias. ¿sí? Maestra, ¿Dije? Sí, claro, adelante. es que a mí me surgió otra duda. Voy de nuevo con lo del CO y el CO2. Es que yo tengo duda, ¿le podría bajar un poquito más? Sí, usted me dice hasta dónde. Ahí está bien. Donde usted hace lo del CO2, nos pone lo de la relación y nos pone que los moles de la corriente 2 de CO2 es igual a lo producido. Entonces ahí abajo a mí me surgió la duda porque haz de cuenta que pasó de CO2 a CO nada más. Entonces ahí me causa confusión. Ah, ya. Déjeme escribirlo completo para que no haya confusiones. Moles de CO2 en salida es básicamente los moles de CO2 que se están produciendo en la reacción 2. Y esto es igual a 8 veces los moles de CO que se produjeron en la reacción 1. Llego a esto, a esta relación, digamos completa, por esto. ¿Sale? Porque este dato me dice que la cantidad de CO2 producido debe de ser mucho mayor, de hecho, 8 veces más que la cantidad de CO que se generó en la reacción 1. De ahí viene esto. Oh, ya lo entendí. ¿Sale? Sí, es que me causaba confusión. Ok, solamente omití este paso y me salté directamente que los moles de CO2 producidos o que salen en la corriente 2, que es lo mismo, son 8 veces los moles producidos de CO y que salen en esa corriente 2. ¿Vale? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Dudas? Yo, perdón. ¿Sí? Hace rato dijo que el reactivo en exceso era el oxígeno. ¿Y por qué no puede ser el nitrógeno? Muy fácil. ¿Lo utiliza en alguna reacción? No. Reactivo, limitante y en exceso tienen que ver con que se utilicen en la reacción. ¿Sale? Sí, El nitrógeno no puedes, bueno, puede estar en exceso, pero ¿cómo lo sé? Pues no estequiométricamente, porque no aparece en ninguna de mis reacciones químicas. Entonces, si está en exceso o muy poquita cantidad, realmente no afecta la reacción porque no participa, ¿sale? Es un inerte, lo consideramos un inerte porque no participa en la reacción, gracias. ¿sí? ¿Más preguntas? Y así se le llama el nitrógeno, por ejemplo, en este caso de que no se utilizó para ninguna reacción, ¿se le llama un inerte o cómo se le determinaría? Sí, generalmente se les llama inertes porque pues no participan y no afectan, ¿no? Entonces, en general se les llama, hay problemas que nos dicen que hay un gas inerte y ni siquiera nos dicen quién. Entonces, nada más hay que representarlo con una letra, porque no participan en la reacción, Ok, gracias. ¿vale? Muy bien. Entonces, esto fue balance molecular. Ah, ok. En este ejemplo, el nitrógeno fue un gas inerte, no participó en la reacción, ¿sale? Pero puede ser que en algún caso
el nitrógeno sí contribuya probablemente a formar amoníaco, algún compuesto nitrogenado, ¿sale? En ese caso ya dejaría de ser inerte. Entonces, no generalicemos que el nitrógeno siempre va a ser un inerte. En este caso lo fue porque ninguna de mis dos reacciones se utilizó para producir nada. Pero puede ser que en otro problema donde se alimente nitrógeno, este sitio se utilice y aparezca en la reacción química para producir algún compuesto nitrogenado, amoníaco, el acrilonitrilo o cualquier compuesto que lleve nitrógeno, ¿sale? En el momento en que aparece en la reacción química, eso deja de ser un inerte, porque ya participa en la reacción, porque ya contribuye a formar un producto, ¿vale? Entonces, no se queden con la idea de que el nitrógeno siempre va a ser un inerte. No, depende del problema, depende de las reacciones que me den para ver si es un inerte o no. En este caso, lo más seguro es que hayamos, me suena mucho, es que se haya alimentado aire, ¿sale? Porque el aire sabemos que está compuesto por oxígeno y nitrógeno. Entonces, muy seguramente aquí, en esta reacción, se alimentó aire y nos dan las composiciones de oxígeno y nitrógeno. Entonces, en este caso, el nitrógeno fue un inerte, pero no significa que para el resto de los problemas lo vaya a hacer. Depende de las reacciones que nos den y de la información que tengamos. ¿Vale? Muy bien. ¿Más preguntas? En cuanto sea producto o reactivo, deja de ser inerte. En cuanto aparezca en cualquier lado de la reacción química, sea del lado izquierdo o del lado derecho, deja de ser un inerte. ¿Vale? Muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces del avance de reacción. Lo voy a poner aquí abajito a un costado, ¿vale? Sigan manteniendo, para avance de reacción, en realidad lo más importante son las reacciones químicas. Entonces, síganlas manteniendo en mente para que podamos ver este modo de resolver los problemas. En avance de reacción, vamos a utilizar una expresión general, ¿sale? Que me dice que los moles de un componente son igual a los moles de dicho componente alimentado. Aquí puede ir un signo más o puede ir un signo menos. Ahorita explico de qué depende que sea más o menos. Y va una sumatoria de esto que acabo de poner aquí, representa el coeficiente estequiométrico de esa especie, de ese compuesto, por epsilon. Esto representa el avance de reacción. ¿Sale? Entonces, avance de reacción requiere la ecuación balanceada, requiere que sepamos identificar nuevamente moles alimentados y requiere que tenga muy claro qué es un reactivo y qué es un producto, porque de eso depende que vaya un más o que vaya un menos, ¿sale? Usamos más cuando nos referimos a productos, cuando los moles que estoy determinando corresponden a un producto de reacción. Y lleva un signo menos
cuando estoy haciendo el análisis para un reactivo. Entonces, vamos a ir paso a paso. Recuerden que el problema me dijo que la conversión de metano era del 90%, y con esto yo puedo determinar el metano que no reacciona, que por lo tanto saldría en la corriente 2 y que fue de, déjenme ver cuánto determinamos, 0.78 mol. ¿Sale? Ese dato de conversión lo uso igual aquí en avance de reacción que como lo utilicé anteriormente en balance molecular. Eso no cambia. ¿Qué es lo que cambia aquí? Comienzo haciendo el balance o el análisis para el metano. Esto es moles de metano alimentados. El metano es un reactivo que se consume en dos reacciones, por lo tanto es un signo negativo, y voy a tener coeficiente estequiométrico del metano en la reacción 1 por un avance de reacción 1 más el coeficiente estequiométrico de el metano en la reacción 2 por el avance de reacción en esta reacción 2. ¿Ok? Este es el avance de reacción del metano. Lo único que conozco en este momento es cuánto metano estoy alimentando. Ya sabemos, fracción mol de metano en 1 por corriente 1 menos epsilon 1 más epsilon 2. Entonces, solamente conozco esta parte. Por lo tanto, no puedo determinar cuántos moles de metano están saliendo. Así que paso con otra ecuación. Voy a pasarme con el CO. ¿Sale? El CO yo no lo alimento inicialmente al sistema. No es una alimentación que yo haga. Por lo tanto, los moles de CO alimentados valen 0. El CO es un producto. Eso significa un signo positivo y su coeficiente estequiométrico, el CO solo aparece en la reacción 1 y su coeficiente es 1 por el avance de reacción 1. Es decir, solamente es epsilon 1. Estos son los moles de CO que estarían generándose en esta reacción. No puedo resolver en este momento epsilon 1, por lo tanto, voy a pasar con el balance de CO2. Salimos de la sesión y regresamos, ¿vale? Porfa. Record. Recording in progress. Entonces,
Paso a hacer el balance de el CO2. De igual forma, el CO2 yo no lo alimento al sistema. Entonces, los moles alimentados de este son 0. CO2 es un producto, por lo tanto, lleva un signo positivo. Su coeficiente estequiométrico en la reacción 2 es de 1 y el avance de reacción correspondiente es en la reacción 2. ¿Ok? Es decir, los moles de CO2 es igual al avance de reacción en 2. Pero ojo, aquí seguimos teniendo esa relación de 8 mol de CO2 por mol de CO. Y la interpretación es exactamente la misma que se hizo en balance molecular. Yo tengo que los moles de CO2 son 8 veces los moles de CO. La interpretación de la información es exactamente la misma. Eso quiere decir que epsilon 2 es igual a 8 veces los moles de CO. Sin embargo, aún utilizando esta información, no puedo determinar ni epsilon 1 ni epsilon 2, ¿sale? Vamos a terminar de plantear todos los balances de avance de reacción para armar sistema de ecuaciones y para resolver esto, ¿sale? Entonces, vamos a continuar con el agua. El agua, sabemos que no es una alimentación, pero es un producto que se forma tanto en la reacción 1 y que tiene un coeficiente de 2, y que adicionalmente se forma en la reacción 2 con un coeficiente también de 2. Entonces, para el caso del agua, el avance de reacción son 2 veces epsilon 1 más 2 veces epsilon 2. Y el último, oxígeno. El oxígeno yo lo alimento al sistema, ¿sale? Es una alimentación que yo hago en la corriente 1. Y sabemos que es fracción mol de oxígeno en 1 por N1. Es un reactivo, por lo tanto, lleva un signo negativo. Y su coeficiente estequiométrico en la reacción 1 es 3 medios, mientras que en la reacción 2 tiene un coeficiente de 2. Entonces, esta ecuación sería 19.4 menos 3 medios de epsilon 1 menos 2 de epsilon 2. ¿Sale? Ahora, como normalmente hacíamos, déjenme escribir esto, 7.8 menos epsilon 1 menos epsilon 2. ¿Sale? Entonces, esto es ecuación 1, 2, 3, 4, 5 y faltaría el nitrógeno. ¿Sale? De hecho, aquí se cumple que, nuevamente, que el nitrógeno alimentado es el nitrógeno que sale, porque no se utiliza en ninguna reacción, por lo tanto, no lleva ningún epsilon 1, 2, ni nada. ¿Sale? Entonces, aquí se cumple nuevamente que los moles de nitrógeno que entran son los que salen y déjenme ver. El dato eran 72.8. ¿Sale? Entonces, aquí lo que hacemos es trabajar con la ecuación de CO y CO2
para sustituirla en la de metano. Entonces, sustituyendo 2 y 3 en 1, yo tengo que 7.8 menos epsilon 1. Epsilon 1 son los moles de CO, menos epsilon 2. Epsilon 2 son básicamente los moles de CO2 que están en función de 8 veces los moles de CO. ¿Sale? Déjenme ver. Bueno, esto lo identifico. Ok. Entonces, de aquí, 7.8 mol. Paso todos estos términos del otro lado, signo positivo. De una vez lo factorizo. Entonces tengo 1 más 8 moles de CO. Y con esto yo termino, que es 7.8 mol entre 9. ¿Sale? Resulta exactamente lo mismo que calculé con balance molecular. ¿Ok? Y recuerden, moles de CO, esto que acabo de obtener, moles de CO, es epsilon 1. Entonces, epsilon 1 vale 0.78 mol. Ya determiné epsilon 1. Y utilizando la ecuación 3, yo determino automáticamente epsilon 2. Conociendo epsilon 1 y epsilon 2, puedo terminar de resolver el resto de ecuaciones. ¿Vale? Hasta aquí, ¿dudas? Porque ya nos comió el tiempo de clase. Profesora, Sí. nada más que ahí el 7.8 entre 9 me da 0.86. Ah, ¿.86? Sí. Profe, así da eso. A ver, ¿qué pasó? Ajá. Déjenme ver. Bueno, ¿les parece si lo aclaramos la siguiente sesión? ¿Sale? También para no atrasarlos con su siguiente clase. No olviden dejar su nombre por apellidos para pasar lista y esto se los aclaro la siguiente sesión. Último comentario, de los 3 problemas que les dije que me dijeran para hacerles el video, pueden ser de clase o pueden ser alguno de tarea, ¿vale? Entonces ya nada más me avisan, porfa, el jueves antes de, a la 1 a más tardar, para que me dé tiempo de hacer el video y compilarlo, de favor. Sí, profesora. Sí, maestra. Sale, chicos. Retomo esto en la siguiente clase. Que tengan excelente tarde y nos estamos viendo el viernes. Hasta luego, maestra. Gracias, buen día. profesora. Gracias. Hasta luego. Que tenga buen día. Bye, chicos, igualmente.